Yo, María Juliana, hoy quiero invitarlos a vivir la gracia del perdón que nos ha dado Dios a través de su Hijo Jesucristo. Este mensaje es producto de la lectura de la Biblia en familia y trata del pecado y del perdón. Es inspirado en la palabra de Dios del libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2 y capítulo 3, versículo 2. Dice así: y vino la palabra de Dios a Jonás y le dijo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido a mí. Y vino la palabra de Dios por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que te diré. Jonás comenzó a recorrer la ciudad diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono e hizo proclamar y anunciar a Nínive por decreto: clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, y no lo hizo. Hay 3 cosas que quiero resaltar en este pasaje bíblico en cuanto a Dios. 1. Su preocupación por esta ciudad y su interés por salvarlos. 2. Su amor por esta población, ya que no se deleitaba en juzgarlo, sino en liberarlos. Y 3. Su bondad al cambiar de parecer y perdonar a esta ciudad. Desde la creación del mundo, entre Dios y los hombres, sigue existiendo un vínculo que busca dirigir el destino de los hombres para llevarlos a la santidad. Así como los habitantes de Nínive fueron liberados de su maldad por haber creído en Dios y haberse arrepentido de corazón, así también a cada uno de nosotros Dios envía mensajeros a nuestra vida para darnos a conocer su palabra y obtener de nosotros los frutos que obtuvo en Nínive, porque también nuestro pecado ha subido a los cielos. Y es preciso que hoy nos preguntemos: ¿soy consciente de mi pecado? ¿Reconozco el mal que he hecho a otras personas? ¿Creo sí o no que Dios hoy me llama al arrepentimiento a través de este pasaje bíblico? Y por último, preguntémonos: ¿estoy yo dispuesto realmente a dejar mi pecado, a dejar mi maldad? Quiero decirles que Dios hoy espera una respuesta de ti que has escuchado esta palabra. La palabra de Dios nos da a entender que la maldad humana viene del querer ser como Dios, del querer dominarlo todo conforme a nuestro parecer. Y este interés personal nos desvía del propósito de Dios. El propósito de Dios para con nosotros es que conozcamos sus mandatos y nos equipemos para toda buena obra. El origen del mal lo encontramos en la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice su palabra: entonces Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le ordenó: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás.
Pero sucedió que en el huerto de Edén apareció un ser angelical, representado por una serpiente que con el engaño logró vulnerar la voluntad de la mujer. Y lo describe Génesis 3:4 así. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que de él comas, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer comió de su fruto y dio también a su marido que estaba con ella. Desde entonces el mal reside en nuestro cuerpo y día tras día se repite la tentación en nuestra vida de obedecer o desobedecer a nuestro Padre Dios, quien nos creó. El Salmo 51:5 dice: He aquí yo nací en iniquidad, pecador me concibió mi madre. Es decir, que esta naturaleza pecaminosa ha pasado de generación en generación. El mal se manifiesta de modo individual a manera de rebeldía, pero esa rebeldía individual tiene una dimensión de gran alcance en la sociedad y se revela plenamente en la cultura de la humanidad, creando insuficiencia moral, confusión, oscuridad, generando enfermedades, destrucción y engaño. Al mal se llega a través del pecado. El pecado es la raíz de todos los males y de la violencia que hay en la humanidad. El pecado se hace realidad cuando el ser humano rechaza el bien y cede ante la tentación del mal. Bíblicamente, el pecado es la desobediencia a los mandatos de Dios. Es desviarse del camino de Dios, es rechazar la voluntad de Dios en nuestra vida. Dentro del contexto cultural, al pecado se puede evaluar desde diferentes formas. Desde la perspectiva del mundo, al pecado se le llama perversión y su paga es la pérdida de la dignidad humana. Desde la perspectiva jurídica, al pecado se le llama delito y su paga es la privación a la libertad. Desde la perspectiva cotidiana, al pecado se le llama malas costumbres y su paga es el castigo. Desde la perspectiva filosófica, al pecado se le llama error y su paga es sufrir las consecuencias. Desde la perspectiva psicológica, al pecado se le llama conductas inadecuadas o conductas indeseables. Desde la perspectiva espiritual, al pecado se le llama pecado y su paga es la muerte. La paga del pecado es la muerte espiritual. El pecado nos separa de Dios. De hecho, toda acción de mal tiene sus consecuencias por sí sola y demanda un castigo. Por cuanto todos hemos pecado, Dios, a causa de la maldad de los hombres, envía a su Hijo Jesucristo para que nos apropiemos de sus enseñanzas y vivamos en paz, tengamos una vida en paz en la tierra. Y Él, con su muerte y resurrección, nos dio la vida eterna. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación a la humanidad y se recibe por fe. Y Jesús habla a la humanidad y dice: yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío,
Estas palabras son para toda la humanidad. Y este es el propósito de este mensaje: invitarlos a apropiarse de esta redención. No hay acepción de personas. Esta redención es para toda la humanidad. Nos apropiamos de esta redención cuando creemos en Dios y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Es nuestra decisión permitir que Jesucristo se geste en nuestro corazón de la misma manera como se encarnó en el vientre de María. Dice la palabra de Dios: mas cuantos recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y también dice la palabra: si confiesas tus pecados, Dios, que es fiel y justo, los perdonará y los limpiará de toda maldad. Dios ha puesto su parte y nos enseña su palabra. Ahora es nuestra decisión poner nuestra parte y volver nuestra mirada a Dios. Apocalipsis 3:20 dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuando consagramos nuestra vida a Jesucristo, ya no vamos a vivir para el mundo, sino que vamos a vivir una vida superior para el reino de Dios. Si estas palabras bíblicas han logrado evangelizarte, consagra tu vida hoy a Jesucristo y di conmigo: Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, yo creo que tú me creaste y por eso hoy te doy gracias por mi vida. Gracias por redimir mis pecados a través de tu Hijo Jesucristo. Y ahora te digo: Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y mi Salvador. Me someto a tu autoridad y a tu voluntad. Quiero que gobiernas mi vida. Confieso que he desobedecido los mandatos de Dios y yo me arrepiento de haber desagradado a Dios. Me acojo al plan de salvación para que mis pecados queden redimidos por el poder de tu sangre derramada por mí. También te pido perdón por los pecados de la humanidad que hoy acechan al mundo entero. Contigo me declaro libre de toda maldad. Me declaro libre de las ataduras del enemigo. Bendíceme, oh Señor Jesucristo, con la llenura de tu Espíritu Santo, para que mi vida sea guiada por ti hoy y siempre. Te amo. Enséñame a amar como tú me amas. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.